9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 30 de septiembre de 2020. Como siempre, estamos trabajando en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube, se llama RCR750. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos a iniciar esta ronda informativa del día de hoy. La misión diplomática enviada por la Unión Europea a Caracas pidió que las partes se impliquen en un diálogo a largo plazo, más allá de las elecciones del 6 de diciembre, para encontrar una solución a la crisis política y humanitaria de Venezuela. En un comunicado que dice textualmente, la crisis política y humanitaria entre todas las partes para encontrar una solución democrática y sostenible a las necesidades y demandas del pueblo venezolano. 9:05. Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, reiteró que en el país no existen las condiciones. Es verdad que se han avanzado en algunas cosas, a lo mejor ya no se requieren 10 meses, se requiere un poco menos de tiempo, pero si nosotros posponemos esas elecciones, suspendemos esas elecciones para reordenarlas desde el punto de vista reglamentario, jurídico, tecnológico y operativo, yo creo que en un periodo de 6, 8 meses pudieran estarse realizando unas elecciones a partir de hoy. Ahora, cada día que pasa retarda más el proceso. ¿Qué dice el gobierno del señor Maduro? ¿Qué le dijo a la Unión Europea? No, nosotros no podemos suspender esas elecciones de ninguna manera porque estaríamos violando la Constitución, porque la Constitución dice que el periodo de la Asamblea Nacional vence el 5 de enero del 2021 y nosotros no podemos violar la Constitución. Lo dice descaradamente quienes están violando 6 artículos de la Constitución en esta convocatoria ilegal que han hecho. Es absurdo que se plantee el tema de la defensa de la Constitución por parte del Ejecutivo, que ha sido el primer violador de la de diciembre del año 1999. Y el 27 de diciembre, esa Constitución que decía que el CNE tenía que ser integrado por personajes independientes, el 27 de diciembre, 9 días después, nombraron un Consejo Nacional Electoral chavista, hasta el sol de hoy. Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, señaló igualmente que en este momento el máximo ente comicial del país está prácticamente paralizado. Ayer, por cierto, publiqué un Twitter porque tuve un contacto con una persona de muy alto nivel en el Consejo Electoral. Me reservo su nombre, por supuesto, ¿no? Y me decía, mira, Andrés, sencillamente estamos paralizados. Estamos paralizados porque aquí no entra un centavo de presupuesto. Lo único que nos ha llegado como recursos de parte de las máquinas, nadie sabe cuál es el estado de las máquinas que dicen que compró esta empresa argentina CLEP, pero nadie ha visto una máquina en Venezuela. Nadie ha visto cómo son, cuál es su aspecto, mucho menos cómo funcionan. Si es verdad que las compraron, lo cierto es que no han llegado, o si han llegado, no están a la disposición del Consejo Electoral y muchísimo menos de los electores. 9:08. Estados Unidos busca a Pedro Luis Martín Olivares, ex jefe de inteligencia económica del Servicio Bolivariano, ex jefe de narcóticos de la Policía Científica. La Fiscalía ofrece hasta $10 millones por Martín Olivares, de 53 años, hasta 5 millones por Mora, de 58, y otro tanto por Itriago, de 62. Entre 2013 y 2015, estas 3 personas fueron acusadas por la Fiscalía Federal de Miami de importar drogas a Estados Unidos, abriendo el camino a través de sus cargos policiales a los narcotraficantes que distribuían droga desde Venezuela. 9:09. Iván Freites, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos del Estado Falcón, afirmó que el régimen de Nicolás Maduro
quiere tapar con la llegada de los buques iraníes cargados de gasolina la crisis por la escasez de combustible en el país. Todo el sistema de comercialización de gasolina y de combustible en Venezuela está seco. ¿Qué significa esto? Que eso es como una esponja cuando está seca. Cuando tú le tiras un tubo de agua, se lo chupa todito. No sé lo que va a pasar en Venezuela si ellos se atreven a distribuir. Son 720.000 barriles los 3 buques que traen de gasolina, 240.000 barriles cada buque. Entonces, el sistema para operar normalmente, que todos los carros echen gasolina como era antes, se necesita por lo menos tener disponible en todo el sistema de comercialización de gasolina a nivel nacional por lo menos 15 millones de barriles de gasolina y tener las gasolinas funcionando de manera estable, funcionando continuamente, produciendo continuamente, por lo menos en esta situación que estamos viviendo, 150.000 barriles diarios de gasolina. Eso no está sucediendo. Ahorita lo que estamos produciendo son 25.000 barriles diarios de gasolina, 25.000 barriles, y esos 25.000 barriles apenas es un 15% del consumo nacional, un 20% del consumo nacional. Que ellos mismos dicen que se llevan aviones cargados de oro por la gasolina venezolana. Imagínate el grado de destrucción internacional que ha habido contra Venezuela, hasta ellos mismos lo dicen. Esto en otras condiciones, en este país hubiera un escándalo de magnitudes institucionales inmensas, el pueblo pasando hambre, muriéndose de hambre, la gente haciendo cola y los iraníes diciendo en aviones para evitar que se los quiten. Iván Freites destacó igualmente que los trabajadores petroleros realizan sus labores sin los insumos necesarios, poniendo en riesgo sus vidas y además reciben salarios de hambre. Los trabajadores no tienen equipos de seguridad personal, los trabajadores están haciendo de tripas corazón allí, con un salario que llegó en este mes, llegó a $0 mensuales, porque está por debajo de $1. Eso quiere decir que $0 el salario mensual, sin atención médica. Han muerto trabajadores. Hace 2 semanas, un trabajador acá en la refinería Cardón, donde se está produciendo gasolina, se murió un trabajador porque necesitaba una ambulancia y la ambulancia no tenía gasolina, la ambulancia es PDVSA. Ahorita, en estos momentos, a nivel nacional, hay una zona aquí en el Zulia, donde en el año 2009, en este mismo periodo de gobierno, en el 2009 ahí se producían 1.300.000 barriles. Ahorita se están produciendo 25.000 barriles. Ayer me han los compañeros para verificar la cifra y me dicen que ahí no hay nadie, que eso quedó solo. La gente huyó porque ahí no hay nada. No solo de que no haya transporte, no es que no hay ni agua potable para que los trabajadores tomen para poder ejercer sus labores. Por su parte, la economista Tamara Herrera aseguró que el país no está en condiciones de mantener un racionamiento mínimo de gasolina. Así lo destacó a las 7:40 de la mañana. Lo que estamos viviendo es la materialización de lo que temíamos, del hecho, que no se puede esconder de tener un parque refinador gigantesco de kilómetros cuadrados que ocupa y, sin embargo, no estar casi en condiciones de chatarra, que no puede sostener ni siquiera por 3 o 4 semanas la producción de 40.000 barriles, cuando 40.000 barriles al día es el nivel de consumo de un país golpeado y en cuarentena. Y ese es el nivel de consumo de un racionamiento que sigue de todas maneras dejando fuera a una cantidad enorme de la población. Entonces, estas soluciones, hasta que no se llegue a un cambio político, un acuerdo político que permita el gradual levantamiento de sanciones, y creo que lo que vamos a estar viviendo son ciclos
como lo que ha estado ocurriendo en los últimos 6 meses, donde una escasez que es crónica se hace súper aguda, llegan unos barcos, llegan a una refinería, lo cual quiere decir que tiene que entrar a un proceso de mejoramiento y entra la distribución, y entonces pasan otros 2 meses o 1 mes, dependiendo de lo que venga en los buques. En este sentido, la economista Tamara Herrera enfatizó que la debacle de la industria petrolera en Venezuela no se generó por las sanciones de Estados Unidos, como lo afirma el régimen. La destrucción del parque refinador, el haber utilizado a la industria petrolera como instrumento político, de control político, haberle exacerbado el uso de los recursos con fines de control político, no haber usado el criterio, haberla aniquilado como la gallina de los huevos de oro, de no ser capaz, le sacaron toda la renta, es como sacarle la sangre a algo que ya después no se puede reproducir, sino con grandes cantidades de inversiones y financiamiento, y a lo largo de los años fuiste deteriorando todas las condiciones de operación y de negocios con tus socios y tus planes de desarrollo. Todo se fue poniendo hasta llegar a una dependencia de las importaciones que nunca se hizo presente hasta que en el 2015 se percata el país cuando viene un shock petrolero y caen los precios del petróleo y cae la demanda. En otras informaciones tenemos que 835 nuevos contagios de COVID-19 se registraron en las últimas 24 horas en el país, según lo reportó este martes la vocera del régimen, Delcy Rodríguez. Con estos nuevos datos, la cifra total de los afectados por este virus asciende a 74.363. Rodríguez informó igualmente que hubo reacciones. Julio Castro, infectólogo, internista y asesor de la Asamblea Nacional en materia de salud, aseguró que el régimen tiene que empezar a decir las verdades sobre las pruebas PCR que se están aplicando en el país. No tiene sentido tratar de decir cosas que nadie cree a estas alturas. Pues la verdad, la credibilidad en general del gobierno es complicada, pero estoy hablando de índices muy simples y muy prácticos. ¿Cuántos PCR están haciendo por día? Y voy a poner un ejemplo. El gobierno colombiano, probablemente no le guste esto al régimen venezolano, está haciendo 53.000 PCR al día. 53.000. 110 laboratorios en Colombia hacen PCR, entre privados y públicos. En Venezuela, supuestamente son 3 laboratorios. Estamos seguros que 2. Estamos seguros que el IBIC y el Instituto de Higiene están haciendo. Pero las cuentas que nosotros sacamos en base a la información que ellos le dan a algunos personeros de Naciones Unidas, no hacen más de 2.500 pruebas al día. El médico infectólogo Julio Castro enfatizó que ante esta realidad que se está generando en el país por la pandemia del COVID-19, el ciudadano está obligado a cuidarse. No podemos bajar la guardia contra el coronavirus. ¿Qué significa eso? Tenemos que usar tapabocas cuando salimos a la calle, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que mantener la distancia. Yo sé que eso es difícil, para unos es más difícil que para otros. Estos días, el lunes salí esta mañana a esta hora al hospital y veía las paradas de carrito, veía las colas en los bancos y decía, verga, es difícil en esa dinámica tratar de mantener una distancia cuando vas a hacer una parada, un carrito y se te colea alguien y tal, mantener 2 metros de distancia, lo entiendo claramente, pero todos tenemos que hacer un esfuerzo porque al final nos estamos cuidando cada uno de nosotros. Yo creo que las tres cosas que hay que hacer, que son las 3 M, mantener la distancia, lavarme las manos y usar la mascarilla, y las cosas que no debo hacer, concentraciones, ¿ok? Ir a sitios donde hay mucha gente, estar mucho tiempo en espacios cerrados, eso es muy importante. Son las cosas que nos van a proteger. En salud, el Estado nos dejó a un lado el camino, dejó de hacer lo que le correspondía hacer. Y bueno, nos toca a los ciudadanos cuidarnos por nuestra propia cuenta. Y los mejores consejos que le podemos dar a la gente es que tenemos que seguirnos cuidando porque la gente sabe que siguen habiendo casos. Y esta epidemia va a ser larga. Hay que hablarle claro a la gente. No es que dentro de un mes ya no hay casos de coronavirus y vamos a estar como antes. No, eso no va a pasar. Lamentablemente,
Las señas que está dando el mundo entero es que esta epidemia, por razones muy profundas, diversas, etcétera, etcétera, va a durar mucho tiempo. Luigi Pizzella, tesorero de Colindustria, reiteró que el sistema 7+7 que está aplicando el régimen en la cuarentena por el COVID-19 no es el más conveniente para mantener la producción en el país. En principio es bien complicado que una industria llamada no priorizada inicie sus operaciones durante una semana. Cuando ya está organizada tiene que cesar sus operaciones, lo cual lo convierte en improductiva. Pero como te decía, adicionalmente a ello, si le sumas la parte eléctrica, ella no está produciendo. Entonces, todos los días lo que la hace ser más ineficiente, más improductiva, y todo esto está trayendo como consecuencia un 60% de los encuestados. En la última encuesta, como tú bien mencionas, de Colindustria, manifiesta haber disminuido sus empleos, ya que no puede mantener la misma cantidad de trabajadores, de colaboradores, ya que su producción es mermada y todos los días produce menos. También la tendencia es a seguir disminuyendo la misma, ya que no se goza en el país con una estabilidad económica que permita que el ciudadano recupere su poder adquisitivo. Uno de los principales problemas que tenemos es el poder adquisitivo de la gente. Todos los días, por esta fuerte inflación y devaluación que nos aqueja, se pierde el poder adquisitivo. Con ello se va también el consumo. Pizzella destacó igualmente que la marcada escasez de gasolina y las fallas constantes de los servicios públicos han prácticamente paralizado a este sector. Nosotros cerramos el 2019 con unas 2.400 empresas. Veníamos de 12.700 en el año 98. Iniciamos con unas 1.900 y las expectativas no son buenas. Un gran porcentaje de ellas nos manifiesta que de seguir las condiciones tal cual como van, quizás un 50% de las mismas no puedan soportar la situación si no hay un cambio definitivamente que enrumbe el país y que fortalezca lo que es la industria nacional. Adicionalmente a ello seguimos perjudicados, quizás de una manera más notoria, con toda la importación de productos, los cuales adicionalmente a ello de venir ya sin aranceles y sin pagar IVA y todo lo demás que lo hemos venido manifestando, los sectores de alimentos e higiene personal manifiestan ya, sino que entran sin regulación alguna, sin permiso sanitario ni nada por el estilo. Entonces son factores que día a día van incrementándose, se van adicionando al deterioro de la industria nacional. Esto sin contar también con la falta de financiamiento que nos viene aquejando ya de hace un tiempo. Y ante esta realidad económica que se está viviendo en el país, marcada por la pandemia, los estudiantes venezolanos claman por ayuda económica para poder graduarse. Así lo revela el siguiente reporte de nuestros colegas de La Voz de América. Ayudas de por lo menos $1 para poder graduarse, ha pedido Romy mediante una campaña en Twitter e Instagram. Dejó la universidad hace 1 año y medio, pues cuando empezó la carrera el semestre costaba $50, pero paulatinamente, producto de la hiperinflación, fue aumentando hasta llegar a $1,200. A pesar de que mis padres trabajan y yo también estaba trabajando, para nosotros se hizo cada vez más difícil poder pagar la universidad por los precios aumentaban. Dice sentir impotencia y frustración al ver que su aspiración de ser comunicadora social está interrumpida por falta de dinero. ¿Qué podemos vender? Una licuadora usada, un televisor usado. No tenemos nada para vender, entonces apelamos al trabajo duro, pero a pesar de eso es insuficiente para poder cubrir un monto como $1,200. En la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, donde Romy aspira a graduarse, de 2015 a este año, el número de alumnos que recibe algún tipo de apoyo económico para pagar sus estudios pasó del 20 al 53%. Carlos Sandoval preside el Centro de Estudiantes de la Universidad Privada Monte Ávila, donde los becados pasaron de un 22 a un 35%. Vemos familias que en principio pagaban la universidad mes a mes, pero con esta situación ni siquiera pueden lograr pagar un porcentaje de la universidad. Relata que las peticiones de aportes económicos para el 5% del estudiantado en mayo ya debía al menos una mensualidad. A diario, las redes sociales de Venezuela muestran los mensajes de forma GoFundMe. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. 9:24, Caracas. Vamos a publicidad.
Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que el presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, y el candidato demócrata de cara a las próximas elecciones de noviembre, el ex vicepresidente Joe Biden, este martes un acalorado debate marcado por las constantes interrupciones, los gestos de desprecio e incluso los comentarios. Los detalles con nuestros colegas de La Voz de América. Con interrupciones, llamados de atención y la petición del moderador Chris Wallace al presidente Donald Trump para que respetara las reglas acordadas por ambas campañas, se llevó a cabo el primer debate presidencial en Cleveland, Ohio, donde el candidato republicano defendió la nominación de Amy Coney Barrett para la Corte Suprema de Justicia, primer tema del debate. Les diré muy simplemente, ganamos las elecciones. Las elecciones tienen consecuencias. Tenemos el Senado, tenemos la Casa Blanca y tenemos una nominada fenomenal, respetada por todos. Y Biden respondió: Esperar. Deberíamos esperar y ver cuál es el resultado de esta elección. Mantenerse en el tema correspondiente y profundizar sobre las propuestas de gobierno de cada candidato fue un reto para el moderador Chris Wallace, quien logró tocar el tema de los impuestos al preguntarle a Trump cuánto había pagado a Hacienda en 2016 y 2017. Millones de dólares, lo verás y lo tendrás, pero déjame decirte, Chris, fue por las leyes fiscales. Indicó, responsabilizando así a la administración Obama, a lo que Biden reaccionó. Usted es el peor presidente que Estados Unidos ha tenido jamás. Una fuerte acusación que aunó a la de su respuesta frente al coronavirus. Todavía no ha reconocido que sabía que esto estaba pasando, sabía lo peligroso que iba a ser en febrero y ni siquiera lo dijo. Si le hubiéramos escuchado a usted, el país hubiera permanecido abierto y millones de personas hubieran muerto, no 200,000. Sostuvo Trump. Los candidatos se verán nuevamente cara a cara, esta vez en Miami, Florida, el próximo 15 de octubre, donde se mantendrán los protocolos de bioseguridad debido a la pandemia. Los temas de este debate hasta el momento no se han dado a conocer. Celia Mendoza, Voz de América, Cleveland, Ohio. La canciller alemana Angela Merkel instó este miércoles a la ciudadanía a cumplir las restricciones impuestas por la crisis del nuevo coronavirus y subrayó que su objetivo es hacer todo lo posible para evitar un segundo confinamiento. Son las 9:29, así nos despedimos, será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a